tejido social no es estar encima de Kendra y que la papacho y que tengo que estar abrazándote todo el tiempo y escuchar. No, es que tú sepas que cuentas con una red de apoyo social. Hasta ahí no estamos hablando de nada raro, es hacer una llamada a invitar a hacer algo. Te dijo que no, perfecto, lo respetas, pero cuenta contigo, que la persona sepa que cuenta contigo. Hello, and welcome to Grief, Gratitude, and the Gray in Between podcast. This podcast is about exploring the grief that occurs at different times in our lives, in which we have had major changes and transitions that literally shake us to the core and make us experience grief. I created this podcast for people to feel a little less hopeless and alone in their own grief process as they hear the stories of others who have had similar journeys. I'm Kendra Rinaldi, your host. Now, let's dive right into today's episode. Hola, bienvenidos al podcast de hoy. Tengo el honor de tener por segunda vez a mi amigo Camilo Rusi. Camilo es el autor del libro El duelo duele y eso está bien. Camilo es también un educador de la muerte y del duelo y es el fundador del Death Education Group y también es el fundador del Congreso Internacional de Educación sobre la Muerte y también la Escuela de la Muerte. Bienvenido al podcast, Camilo. Ya, qué delicia estar de nuevo por acá contigo compartiendo estos temas tan importantes. Gracias. Sí, la última vez que viniste al podcast, no tenías libro todavía, habías hecho un video de YouTube sobre la muerte y ya habías empezado, ya habías hecho una de la conferencia internacional, Ingreso. el Ujú. congreso, gracias, el congreso del duelo, ese ya lo habías hecho, pero ya no me acuerdo cuántos años fue, hace como 3 años por lo menos que estuviste. Sí, sí, como un poquito más de 3 años. De 3 años, no, pues qué rico tenerte acá de nuevo. Entonces, cuéntanos un poco sobre tu proceso de cómo evolucionaste. La gente puede escuchar también el primer episodio y lo voy a poner en los enlaces cuál episodio es que es, pero ¿cómo ha sido tu proceso desde que nos vimos la última vez hasta ahora de escribir un libro? Bueno, pues mucho aprendizaje. Para mí el aprendizaje debe ser el status quo de alguien que se dedica al tema de la educación, que se dedica al tema del duelo y todo eso, porque para esto, como no hay una fórmula, entonces uno tiene que estar aprendiendo de cada persona y de cada momento. Y para mí eso fue el libro. Digamos que el libro compila aprendizajes de años, aprendizajes tanto teóricos y como muy bien curados de lo que existe en la ciencia, pero sobre todo aprendizajes de la experiencia, de estar acompañando personas ahí en el día a día en sus momentos más difíciles. Entonces, de ahí es que esos son los reales maestros de este tema. Y lo que hice fue compilar en el libro de una manera súper amigable todas estas historias, toda esta información. Yo soy como muy estructurado, entonces tiene 3 capítulos, cada capítulo tiene 11 secciones. Sí, y ese Es- 11 ese lo escribí. Quiero después preguntarte, pero la parte de la estructura, di por qué, porque eres, ¿qué es tu formación ah, educativa? Cuenta por qué eres tan estructurado. claro. Bueno, yo me formé fue como ingeniero, imagínate ese salto tan grandote a nivel profesional, pero yo digo que al final todo se está complementando porque la ingeniería nos da es como esta estructura y este formato mental que ayuda a entender las cosas y a que sean muy prácticas. Entonces así son todas las capacitaciones que yo hago, el libro, todo es muy práctico, es aplicable a la vida real, no digamos que se queda por allí solo flotando en las nubes, como también me ha pasado, pero yo trato de aterrizarlo todo, de que sea tremendamente útil, de que lo puedas aplicar de inmediato y, y combinado con mucho corazón, que eso es la clave acá en el duelo. No, me encanta y me encanta el número 11. Entonces quiero preguntar, ¿por qué es que hay 11? A ver, vamos, el capítulo 1 son 11 mitos del duelo, segundo son 11 preguntas y quejas y reclamos,
Y por Ujú. último, son 11 herramientas. Entonces, ¿por qué 11? ¿Qué significa Bueno, 11 para resulta, y ti? esto yo esto no lo comparto tan ¿Prefieres seguido, entonces me encanta que me lo preguntes. okey. No sabía si es pregunta Todo indiscreta, dejémoslo ahí. Digamos que en el libro yo no comparto nada de numerología, pero el libro está repleto de numerología. ¿Qué es numerología? La verdad es que yo ni lo entiendo bien. Yo soy muy honesto con esto, pero una persona de mi equipo se capacitó durante años como numeróloga. Y entonces un día ella me leyó esta carta numerológica y, y esto fue al principio de nuestra relación y me empieza a describir al pie de la letra y empieza a decir un montón de cosas que coinciden y yo no sé si sean sesgos mentales o no, pero yo me la creí. Sí, y desde ahí juego con los números y le meto cariño a todo con los números y entonces el 11 tiene para mí un simbolismo que bueno, este fue el que me explicó ella, eh, de trascendencia, de ir más allá de lo normal, de que esto va a permanecer cuando yo no esté. Y eso me encantó. Y además, bueno, empezó a coincidir. O sea, yo decía, bueno, ¿cuáles son las preguntas más comunes? Y justo salieron 11. Yo dije, no, tienen que cuadrar entonces para que salgan las 11. Y si ustedes ven, ahí yo en el libro cuento un montón de historias. Las historias están repletas de numerología. Hay mucho simbolismo en el 13, en el 8, en el 4. Bueno, entonces ahí para que jueguen un rato. Yo lo que hice con este libro fue divertirme escribiendo. No, es que, sabes que para mí lo de la parte de numerología, yo tampoco la entiendo, pero también muchas de las formas como me conecto con mi mamá o con mi hermana han sido por números. Entonces, el 11 antes, mucho tiempo antes de que fallecieran, lo que sea, cuando yo veía que eran las 11:11, hacía un deseo. Eso era como lo que hacía antes. Ya después, cuando se aparecían así, lo sentía más como una conexión, como una comunicación y era mi forma personal de tener como esa conexión con con mis seres queridos que habían fallecido. Entonces, cada persona tiene su forma de cómo lo ven, pero sí hay una energía muy linda en ese 11. Entonces por eso te quería preguntar sobre Totalmente. Y es que fíjate lo bonito de lo que acabas de decir. Ah, para mí, a nivel personal, eso era una conexión. Eso que nadie te lo quite y que nadie se lo quite a alguien que crea en eso. Ojo, acá no les estamos diciendo el 11-11 es sí o sí comprobado exactamente. una conexión. No, es algo que se siente. Ahora, fíjate que en el duelo el tema de la espiritualidad es muy importante porque la espiritualidad no es que sea buena o mala, es que hay creencias que te dan paz y hay creencias que te la quitan. Que esas creencias sean verdad o no, eso sí, no lo vamos a poder comprobar. Entonces, pero la paz que te da o la paz que te quita, eso sí es real y eso sí está en este momento. Entonces, si tú lo crees y a ti te da paz, pues es completamente válido. Eso es lo que siempre digo, o sea, encontrar algo que le ayude a uno en este proceso, o sea, lo que le traiga a uno paz, como dices, y eso es como terminas también tu libro, es con el aspecto de descansar en paz, no solamente que en paz descanse el que ha fallecido, sino que en paz descanse uno. Entonces, hablemos sobre esa parte de, de descansar en paz. Voy a estar saltando un poquito el orden. Entonces, Perfecto. hablaste de la parte de cómo cosas así, o espiritualidad, o si es ciencia, si la persona encuentra paz dentro de la ciencia, porque hablas de esas creencias científicas también y la parte espiritual. O sea, está muy completo el libro. Entonces, ¿qué otras cosas que traen paz puede hacer a alguien que está en ese proceso de duelo para poder vivir en paz su duelo? Exacto, entonces ahí demos un pasito atrás y veamos el panorama de cómo vivimos el duelo hoy en día, en base a la falta de educación, básicamente. Entonces, hoy en día el duelo es como una guerra. Te está sucediendo algo y de una vez la sociedad lo percibe como algo malo, como algo negativo. Ojo, no estoy diciendo acá que, por ejemplo, la muerte de un ser querido sea algo bueno, para nada estoy diciendo eso. Una cosa son los eventos de cambio significativo de pérdida y otra cosa, es el proceso de sanar las heridas que dejan esos eventos, que ese es el duelo. Entonces, apenas te dicen: "¿Estás en duelo?". No, es que estoy muy mal porque estoy en duelo. No, es que no estás mal, estás como si fueras al doctor. El duelo es como la vida te hizo una herida.
Sí, porque así es la vida, esas circunstancias son inevitables y tanto tú como yo, como todos a nuestro alrededor, en algún momento vamos a cambiar, incluso a morir. Entonces, eso es inevitable y eso inevitablemente nos deja heridas y el duelo es más bien como si fuera un doctor que viene a sanarnos esas heridas y que viene a hacernos ciertos procedimientos que pueden ser incómodos, pero nunca son malintencionados. El duelo no es malo. Entonces, dejar de hacerle la guerra al duelo es dejar de hacerle la guerra al doctor y dejar que el doctor haga su trabajo. Obviamente nosotros lo hacemos conscientemente, dándole espacio a nuestro duelo, o sea, dándole espacio a nuestro doctor. Ahora, mejor dicho, el duelo va a seguir siendo el mismo. Tu experiencia de duelo va a cambiar radicalmente dependiendo de si estás en guerra con todo lo que te sucede en el duelo o si estás en paz con lo que te sucede en duelo. ¿Cuál es la diferencia principal? Que si estás en guerra, estás haciendo cosas en contra de lo que te sucede, y que si estás en paz, estás haciendo cosas con lo que te sucede, que es muy diferente hacer algo en contra de hacer algo con. Pongamos un ejemplo aterrizado. Estoy sintiendo una tristeza profunda y desconsolada, que es algo relativamente común en el duelo. Entonces, si yo hago algo en contra de esa tristeza, entonces trato de quitármela, trato de arrancármela, la califico como negativo, me distraigo todo el tiempo, estoy quejándome mentalmente porque estoy supuestamente mal por estar triste. Eso es guerra. Y eso es completamente desgastante. No es negativo, digamos que acá en el duelo no hay nada positivo ni negativo, sino hay cosas que son tremendamente más desgastantes que otras. Yo estoy desfogando muchísima energía en algo que ya está sucediendo. Casi que mi mente lo que quiere es devolverse al pasado, quitar el evento, quitar la tristeza y que ya de pronto yo esté, entre comillas, bien. Eso es guerra, porque eso es imposible. Es un desgaste de energía enorme. Ahora paz. La misma tristeza, no ha cambiado esa tristeza profunda y desconsolada. Pero ahora yo reconozco que esta tristeza es natural, incluso puede ser útil. Y entonces empiezo a ver qué hago con la tristeza, no en contra de la tristeza. Y con la tristeza, entonces ya ahí hay un abanico de oportunidades de qué puedo hacer. Puedo simplemente sacarla, llorarla toda, entregarme al llanto, y eso es una opción completamente válida. Puedo también ponerme creativo y entonces escribir sobre lo que me hace triste. Puedo ponerme más creativo y hacer algo de arte si eso es algo que me fluya. Puedo apelar al contacto con la naturaleza. Eso también acompaña muy bien la tristeza. Puedo buscar acompañamiento de otras personas, ya sean familiares, ya sea un profesional del acompañamiento en duelo. Puedo hacer tantas cosas con la tristeza, pero si yo empiezo peleando con que ya estoy triste, entonces gasté toda mi energía que yo podría utilizar construyendo con mi tristeza, la gasté, la desfogué a una guerra perdida. Esa es la diferencia. Sí, esa energía, esa energía. ¿Cómo quieres usar la energía detrás de tu duelo? En español no es, o sea, la palabra duelo y luto, o sea, en inglés hay dos palabras, grief y mourning, y son muy diferentes. El duelo nos pasa, grief nos pasa, en mourning es lo que hacemos Lo al que sea. respecto. En español, la palabra luto tiene esa misma como energía. Es que a veces Connotación. cuando busco la definición, a veces no encuentro como algo que describa el mourning process, que es lo que estás diciendo. Esa es la parte que tenemos poder al respecto. ¿Cómo queremos usar, o sea, como lo que dijiste, escribir, hacer arte? Ese sería como el mourning process. Y grief es lo que pasa cuando estás parada en la mitad de una fila y te empiezan a salir, o sea, las lágrimas, ahí sería como el duelo, pero no he podido encontrar una otra palabra en español que describa eso bien, pero me encanta todo lo Sí, que dijiste. el lenguaje puede ser muy, muy engañoso y es muy relevante, es muy importante, no tanto por la taxonomía de las palabras, sino por la carga que tiene. Y en Sí, este caso, digamos que la diferencia específica podría ser el duelo y hacer el duelo, pero exacto, para no meternos, digamos, para no complicarnos y no que esto no dependa de la Real Academia de la Lengua Española, sino más bien del peso que nosotros le damos a las palabras. Para mí el peso que es
muy contraproducente es equiparar el duelo o hacer el duelo con algo negativo, con algo que no debería estar pasando, cuando es algo que, si nos ponemos muy realistas, por supuesto es incómodo, pero no es malo, no es negativo, no existe para hacerte daño, no es un error de la existencia. Es incómodo, porque tiene que ser incómodo, porque si no, no le ponemos atención y seguimos la vida como si nada. Como si nos torcemos el tobillo y seguimos caminando como si nada, vamos a empeorar la herida. Entonces, ese es el peso que me gustaría quitarle al duelo, a hacer el duelo, al luto, a cualquier Exacto. término que le demos. No, y tú hablas mucho sobre la parte de las frases y de las palabras, ¿no? También. Entonces, hablemos un poco sobre ese capítulo, a ver si lo puedo abrir, de cómo también formulamos la forma de que vemos las cosas, que si estamos, a ver, espérate, se encuentro el capítulo aquí. Eh, Porque aquí estamos haciendo esa distinción hasta de eso. Entonces, aquí como, sí, aquí está, lo de las frases de guerra y frases, aquí todavía que estamos hablando de paz y frases de paz. Entonces, demos un ejemplo de eso, de cómo también hasta el poder mismo de las palabras puede ayudar a alguien a como modificar la forma de cómo se están sintiendo. De nuevo, no ver el duelo como algo negativo, sino verlo como otra emoción más, como es la alegría, la tristeza, no sé por qué es igual que como tu video de YouTube sobre la muerte, tu poema que escribiste sobre la muerte, ¿por qué la vemos como un enemigo? O sea, ¿por qué no como una amiga? ¿Cierto? Sí, Es lo mismo, es sí. parte. Sí, exacto. Fíjate que ahora que estábamos hablando del lenguaje, me encanta que trajiste eso sobre la mesa, porque el lenguaje es como si fuera una ventana a nuestras mentalidades. Si tú dices, yo tengo que enfrentar el duelo, uno cuando enfrenta cosas, cuando está en paz, no, ¿verdad? Cuando uno está en guerra es que enfrenta cosas. Yo tengo que superar el duelo. ¿Uno qué quiere superar? Las cosas buenas, uno quiere superar que tiene una linda familia, que tiene un trabajo que le gusta. No, uno no quiere superar eso, uno quiere superar algo que percibe que es negativo, que es malo. Otra, tengo que avanzar. Es que estoy muy estancado, tengo que avanzar en el duelo. Y uno tiende a querer avanzar cuando la mente percibe que el proceso es lineal. Yo tengo que avanzar para llegar allá a la meta y salir de esto. Y resulta que el duelo no es lineal, que es como una montaña rusa, que es como una elipse, que el duelo no se acaba, sí se transforma, pero no se acaba en la vida. Entonces, tantas expresiones que hay, tengo que confrontar, tengo que salir adelante, tengo que luchar en contra, esto es tan horrible, me siento fatal, estoy muy mal, eh, todos los absolutos, siempre, nunca, nadie. Entonces, acá lo que yo sugiero es estas frases que tienen connotación de confrontamiento, de guerra, vamos a ir reemplazándolas por frases que tengan más connotación o de paz, simplemente de neutralidad, de objetividad, que describan las cosas como son. Entonces, en vez de, por ejemplo, decir, tengo que enfrentar el duelo, puedo decir, voy a abordar. Fíjate la diferencia, ¿no? Pensamos como en dos barcos y uno, el que yo quiero enfrentar, pues se trata de hundir el otro barco, eso es una guerra. Mientras que si yo voy a abordar al otro barco, entonces me voy a subir a este nuevo proceso de mi vida. Es completamente diferente la energía y el uso de mi energía. En vez de decir yo tengo que superar, ¿qué tal decir, fíjate esto tan hermoso, hago lo posible por integrar? ¿Qué diferencia entre superar e integrar? Es decir, esta nueva circunstancia ya sí o sí está en mi vida. ¿Qué pasa si yo integro esta circunstancia a mi mente, a mis emociones, a mi cuerpo, a mi sociedad, a mi espiritualidad, para no rechazarla y no estar peleando con ella porque igual va a estar ahí? Tengo que avanzar, por ejemplo, la podemos reemplazar por me permito transitar. Transitar, estoy moviéndome. No estoy tratando de llegar a un lado para superar nada. Estoy moviéndome a través de. Entonces, son cambios sutiles y muchos dirán, no, pues con cambiar eso en el lenguaje como que da igual. No, eso
cala en la mente y cada vez que te pesques tú diciendo, tengo que enfrentar, tengo que superar, esto es malo, esto es horrible, piensa, ¿por qué palabras de paz puedo reemplazar esto? Placer. Sabes, ahorita que estás diciendo eso, pienso mucho también en personas que están viviendo duelos que son basados en enfermedades. Lo digo, por ejemplo, con el cáncer, que es algo que, por ejemplo, cuando alguien está batallando, peleando contra todas estas palabras y estas frases, se usan mucho cuando alguien está viviendo duelos, que están viviendo una enfermedad en ese momento y se usa mucho por la sociedad alrededor. ¿Cómo ves esa energía? O sea, ahorita estamos hablando de eso y lo digo, siento que mami falleció de cáncer, que nunca me gustó esa energía. No, digamos que no lo sabía así, pero había algo que no me gustaba de la parte esa de fight, de pelea contra el cáncer. Claro. Había algo que no me sentaba bien a mí con hablar de esa manera sobre su proceso en vivir con cáncer. Entonces, no sé si has acompañado a personas que estén enfermas y si tienes alguna anécdota de cómo haces ese reenfoque, refocus o como redirectar, ¿cómo puedes Sí, decir? redireccionar. ¿Me escuchas? Redireccionar, sí. Mm, sigue, se me cambió acá, dale. Ah, bueno. No, simplemente redireccionar. Esa era la palabra. Entonces, ¿tienes anécdotas sobre eso, por favor, de cómo has ayudado, si es que has ayudado a alguien en ese aspecto? Sí, y de hecho, bueno, más que ayudarlo, una persona que me enseñó muchísimo a mí sobre este tema, un señor que tenía una condición que se llama, y ojo que dice condición, no dije un malestar, no dije la El maldición de nada, es una condición eh, que se llama ELA, esclerosis lateral amiotrófica. Y es una condición dificilísima porque el cuerpo va desactivando los músculos de a poquitos, eh, pues hasta que básicamente no puedes hablar, no puedes tragar, no puedes ir al baño. Bueno, un montón de dificultades que terminan en la muerte, normalmente, en un gran porcentaje de los casos. Al abordar estas cosas es muy fácil desbordarse mentalmente hacia la guerra. Tiene sentido. Esta situación me está incomodando tremendamente. Yo tengo es que deshacerme de esto. Entonces, una de las sugerencias que tiendo a hacer en estos casos es sí, vamos a hacer algo al respecto, pero antes vamos a hacer un proceso que yo llamo los 4 pasos para hacer las paces. Estos 4 pasos los enseño ahí en la Escuela de la Muerte y vamos mucho más en profundidad, lo aplicamos, lo entendemos, lo integramos pues a la vida, porque eso te cambia la experiencia de vida. Estos 4 pasos, el primero, y acá el orden sí altera el orden de el producto, o sea, acá el orden es importantísimo. El primer paso es encontrar claridad. Fíjate que normalmente en una guerra el primer paso es, me voy a deshacer de esto, voy a quitarme esto, estoy en guerra, me lucho contra esto. Acá no, acá todavía no vamos a luchar, todavía no vamos a hacer, primero vamos a entender. Ahí empieza la paz. Yo antes de tratar de eliminar a mi enemigo, lo quiero comprender. Hay una frase muy bonita de una película de ciencia ficción y tal, que se llama El juego de Ender. La frase dice, cuando comprendo lo suficientemente bien a mi enemigo como para vencerlo, entonces también lo amo. Es una frase profundísima, que esa es la esencia de la paz. Yo no puedo detestar algo que realmente comprendo. Puedo hacer cosas al respecto de eso, puedo no resignarme a eso, pero no lo voy a odiar. Mi energía no se va a ir en el odio y en la lucha a eso, se va a ir en la acción, a hacer algo con eso. Entonces, primer paso, claridad, comprensión. ¿Por qué será que desarrollé esta enfermedad? ¿Por qué existe? Trato de entenderla, cómo se manifiesta, qué habrá sido, cuáles son los comportamientos que yo podría haber cambiado, bueno, etcétera. La entiendo. Después de la comprensión,
Entonces viene la aceptación. Ese es el segundo paso. En la aceptación, yo lo que hago es aquello que es inevitable, pensémoslo, ¿qué es lo inevitable? Lo que ya sucedió, lo que ya está sucediendo y lo que inevitablemente va a suceder. Contra eso, ¿yo para qué me voy a poner a pelear? Porque es inevitable, por definición. Entonces, ¿qué me dio la enfermedad? No debió haberme dado porque es que yo me cuidaba, pero ya te dio. Entonces, ahí tengo que aceptar para no desfogar, no porque sea lindo aceptar, es meramente un tema de uso de energía. Si mi energía mental se desfoga hacia pelear contra que ya tengo algo que ya tengo, entonces voy a gastar un montón de energía. Entonces, claridad, aceptación. Después, ahí sí viene la acción. Y entonces ya como entendí un montón de cosas y ya sé dónde poner y no poner mi energía, no la pongo en lo que acepté y la pongo en lo que sobre lo cual puedo tener influencia, entonces ahí sí veo a ver qué hago y entonces qué tratamientos me voy a hacer, de quién me voy a acompañar, cómo voy a hacer para no sufrir tanto en el proceso, un montón de cosas, pero ya las estoy haciendo con una energía de paz, de hacer algo con esto, no de hacerle la guerra a todo lo que se me atraviesa. Y al final hay un pasito que es muy bonito, que es de reflexión, como para integrar todo esto que sucedió, lo puedo escribir, lo puedo hablar, puedo sacarle aprendizajes. Digamos que ese es opcional, pero a mí me gusta hacerlo porque como que consolida un poco lo que sucedió. Fíjate que ese procesito cambia radicalmente. El cáncer, la esclerosis, todo esto sigue ahí, pero ahora estoy abordándolo de una manera radicalmente diferente. Me gustó muchísimo lo que dijiste, la parte de aceptación y no resignación, porque ya resignarse ya tiene como un aspecto también como de vencerse y como que, de nuevo, la energía cambia totalmente de resignarse a aceptar. Entonces sí, o sea, hay mucho poder en las palabras, como os estamos diciendo, pero también porque esas palabras llevan a una acción detrás de esas palabras y un sentimiento. Entonces, gracias por clarificar eso y me encantaron esos 4 pasos. Gracias. Correcto. Y resignarse todavía es guerra, solo que yo la Sí, perdí. Es exacto. lo mismo, es lo mismo. Mientras que aceptar significa aceptar específicamente aquello que es inevitable, lo que ya Ujú. pasó, lo que ya está pasando, lo que inevitablemente va a pasar. Entonces, acepto eso y aceptar es más bien un mejor uso de la energía, mientras que resignar es le metí toda la energía, quedé tan cansado que ya no puedo pelear más, entonces me resigno. Ujú. Es una energía radicalmente diferente. Sí, no, gracias por esa clarificación. Bueno, entonces, estas son las cosas si alguien está entonces en ese proceso de vivir de pronto con una condición, con una condición que tiene. También para las personas que están alrededor de alguien que está viviendo con algo así también, entonces puede ayudar tener ese mismo método de esos mismos cuatro pasos para alguien que está apoyando a alguien. Ahora, ¿qué cosas piensas que alguien que está apoyando a alguien que está viviendo un duelo después de que alguien ha fallecido, que has visto que son herramientas útiles para los que están acompañando a alguien que está viviendo un duelo? Súper. Acá digamos que como en todo hay varios grados de profundidad a los que uno puede acompañar a alguien. Uno puede ser el acompañante principal, uno puede ser un acompañante un poco más distante o uno puede ser un acompañante de una vez te escucho. Entonces, digamos que acá para no meternos en el detalle tan específico de cada tipo de acompañante o cada grado de acompañamiento, lo que yo hago es irnos a las mentalidades que sí o sí, en el grado en el que estés, conviene que tengas si estás acompañando a alguien. La primera parece un poco reiterativa, pero la mentalidad es de acompañar, no de controlar. Y ahí hay una diferencia abismal. El controlar, yo no sé si a ti cuando te enseñaron a conducir, a manejar, y Estamos enseñándolos a los niños acaban de tener sus licencias, entonces ahí soy bueno, yo. exacto. Entonces, imagínate tú, uno, por ejemplo, si le está enseñando a alguien, tiende a ponerse nervioso, ¿no? Y va de copiloto, pero no va de copiloto, va de contraloto. Entonces, está tratando de controlar todo y hasta uno aprieta el pie como si hubiera un freno en su puesto
y se agarra y grita y le coge el timón y le mueve y claro, la otra persona se va a poner mucho más nerviosa y no puede aprender bien. Entonces acá digamos que en el duelo uno tiene que ser un verdadero copiloto. Entonces el copiloto está ahí por si, por ejemplo, está a punto de ocurrir un accidente y entonces lo habla. Está ahí para cambiar la música y que el trayecto sea un poquito más cómodo. Está ahí para apoyar en el proceso, no para controlar el proceso, que es lo que tendemos a hacer en el duelo. Pero fíjate por qué. Como sociedad nos enseñaron que hay un montón de cosas que son negativas de la vida, intrínsecas de la vida, como la tristeza, como el miedo, como la rabia, como el dolor, un montón de cosas que por coincidencia suceden en el duelo. Entonces decimos, duelo malo, tenemos que salir de ahí, como si la persona estuviera en un hoyo, nosotros la percibimos como que está por allá abajo en el fondo de un hoyo y queremos es sacarla a la fuerza y la persona no tiene energías para moverse un centímetro y nosotros le botamos cuerda y se vuelve un proceso incluso violento de sacarlo del hoyo porque muy probablemente, ojo a esto, eso es lo que necesite la persona en este momento, detenerse ahí, detenerse y darse espacio para su duelo ahí, en el hoyo. Así la percibimos nosotros, no es que esté en un hoyo. Eso es controlar, tratar de sacarla de ahí. Acompañar, por el otro lado, es poner una escalerita y nos bajamos al hoyo con ella. No significa que tengamos que sentir todo lo que siente, que nos va a pegar nada. Es más bien que estamos ahí en ese tránsito que se está haciendo la persona. Estamos ahí acompañándola sin juzgarla, sin decirle ya no llores, sin opacar ni exprimirle sus emociones. Simplemente lo que estés viviendo, yo lo respeto. El acompañamiento es un acto de respeto muy profundo, de hecho de amor, de aceptación por el otro en el estado en el que esté. Entonces, con que tengamos esa mentalidad, de ahí en adelante la cosa fluye un poquito más. Ahora hay otros tips, pero ya son más prácticos. A mí ya sabes que a mí me gusta lo práctico. Y entonces es que cuando uno está en duelo, uno cree que, uno siente que la vida debería detenerse. No sé si te pasó, si a alguien acá que nos escucha le ha pasado, pero si una persona o hay un cambio demasiado importante para mí en mi vida, yo siento que mi vida paró, no puede seguir, no estoy detenido, estoy herido, pero la vida sigue. Y todavía hay que llevar a los niños al colegio, y todavía hay que hacer mercado, y todavía hay que preparar la comida, y todavía hay que hacer el día a día. Entonces, como hay que hacer el día a día, como que nos vamos en esa inercia y no le damos suficiente espacio a nuestro duelo. Eso es lo que necesita el duelo, espacio, espacio mental, emocional, físico, social, espiritual, espacio para sanar esas heridas. Entonces nosotros como amigos, como familiares, como compañeros, como pareja, podemos buscar solucionar cositas del día a día, que yo te hice la comida, que hoy yo llevo los niños al colegio, que hoy yo llevo los niños al parque, y que tú tengas espacio. Entonces, darte espacio de manera práctica, yo te puedo dar espacio. Te hice una lasaña y entonces te llevé el doble de lasaña y tú la tienes ahí congelada y así te ahorras una cocinada y te doy espacio, te regalo espacio para tu duelo. Hay mucho más, pero bueno, estas son las que Esos son algunos, ¿no? No, o sea, y por eso es que tienes tantos espacios en el que compartes, no solamente en tu libro, pero también entonces en tus diferentes conferencias que haces virtuales y también ahorita vi, pues, o sea, tienes la escuela también sobre, ¿cómo se llama la escuela otra vez? Para Escuela de los, la muerte, la escuela de la la muerte escuela. para la gente que se quiera también certificar y ser acompañantes, cosas así también. Entonces, quiero que hable, es que podría hacer más preguntas, hasta acabo de escribir otra cosa aquí más, Adelante. voy a hacer esta y luego después hacemos otras cosas. Pero hay algo que dijiste de cuando estabas hablando de la parte de tratar de cambiar o de controlar. Me viene a la mente las cosas culturales que tenemos, dependiendo de la cultura en la que vivamos, sobre el duelo y sobre la muerte y de cómo se ven. Y sé que hablas de eso también en el libro, un poco sobre la parte cultural o las partes también de las creencias religiosas sobre eso. Pero de cuando afrontamos, voy a usar la palabra, cuando aceptamos, Abordamos. abordamos, cuando abordamos un duelo,
a veces las personas alrededor tienden a desaparecerse porque es como si se les fuera a pegar algo, o como que hablar de la muerte fuera a ser como que la estuvieras llamando a venir ya. O sea, por lo menos en nuestra cultura colombiana, a veces cosas así, no hable de eso, que entonces después pasa, no sé, como que Lo hay atrae. esos mitos, ajá, esos mitos que uno piensa. ¿Puedes hablar un poco sobre eso, de la parte de los mitos alrededor de la muerte y cómo como acompañantes debemos como que dejarlos atrás para poder en realidad ser así más presentes y acompañantes a otros que están viviéndolo? Claro que sí. Y como tú dices muy bien, y usaste muy bien la palabra, es un mito. ¿Uno cómo se da cuenta que los mitos no son realidad? Pues los pone a prueba. Y mira, yo lo puse a prueba, llevo más de 10 años hablando seguido todos los días con De la todo el muerte. mundo de la muerte. Y acá sigo y no he matado a nadie. Entonces, ese tema de que la muerte, que hablar de la muerte la atrae, creo que no puede estar más lejos de la realidad. Entonces, para que estén mucho más tranquilos. A ver, ¿qué sí atrae el no hablar de la muerte? Que terminamos muertos en vida. Que terminamos, fíjate esto, terminamos ignorando, como si la casa se está quemando. Y entonces yo me tapo los ojos, yo no voy a ver que la casa se está quemando, a ver si se apaga el fuego. Pues me quemo. Es ese estilo de razonamiento, suena un poquito crudo, pero es que eso es no hablar de la muerte para ver si no pasa o para ver si solo lo abordo cuando ya pase. Incluso cuando pasa, todavía no se habla. Es que es demencial. Entonces, eh, ¿qué sí pasa y cómo lo podemos abordar? Pues yo no solo quiero acá ser el criticón de, miren esta incongruencia, más bien, ¿qué podemos hacer al respecto? Buscar oportunidades. Y no tenemos que lanzarnos al agua a aprender a nadar. Podemos ir metiendo un piecito, después otro piecito y tal. Y la vida, cuando uno está buscando las oportunidades para hablar de la muerte, para hablar de este tema, para hablar del duelo, uno empieza a ver que la vida da muchas oportunidades para hacerlo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la televisión, en las series y en todo esto, se trata mucho el tema. Y eso puede ser un trampolín bastante sencillo para pasar a hablar de este tema. Si es con los niños, por ejemplo, hay varias películas que hablan del tema de la muerte y son películas de muñequitos, de caricaturas. Eh, También, por ejemplo, no sé, si tenemos una planta en casa y se le murieron las hojitas, entonces eso es una muerte y nos da pie para hablar del tema de la muerte. Eh, y bueno, hay otra cosa que tú mencionaste que es dolorosísima. Hace poquito, de hecho, mandé un correo, y tengo una lista de correos por si se quieren inscribir. Y es un correo que se titula El duelo convierte amigos en extraños. Y eso es algo tremendamente desafortunado, porque es que eso no es algo natural. El duelo lo que debería hacer cuando lo vivimos de manera natural es hacer tejido social. Es nosotros como sociedad te sostenemos mientras tú no puedes sostener. ¿Y acá qué pasa? No, salimos corriendo para que tú te caigas más duro. Porque Es nos incomoda, es como que nos incomoda. Y es por eso que personas como tú, como yo, como muchos otros que están en este espacio, estamos tratando de borrar esa energía alrededor del duelo. Sigue contando más, entonces. totalmente, totalmente. Es que, y fíjate que yo me puse a pensar, ¿será que somos mala onda? ¿Será que somos antipáticos? ¿Será que no nos importa? No, realmente el ser humano no es intrínsecamente ni malo ni bueno. Opera muchas veces en base a miedos. Y entonces, claro, cuando nunca te educaron al respecto y toda la vida y toda la información que te dieron sobre el tema del duelo es que es terrible, pues tú sales corriendo. ¿Cómo no? ¿Qué tal que me lo pegue? ¿Qué tal que Kendra me pegue su duelo? Qué pereza, voy a estar mal, voy a tener que enfrentar, voy a tener que superar. No, pues que yo salgo corriendo. Y ese salgo corriendo a veces lo hace de maneras muy bonitas. Ay, es que yo no la llamo porque no quiero incomodar. O es que yo no voy porque es que seguramente está como abrumada y mejor no. Y entonces, a veces sí, pero eso es un porcentaje chiquitico de las veces. Uno cuando está en duelo necesita que lo sostengan. Mira, te voy a contar una historia. Un señor que acompañé,
De hecho, que esto creo que está por ahí en el libro. Un señor que acompañé me dijo, a mí lo que me mantuvo a flote en mi duelo fue un amigo que todos los sábados me invitaba a jugar voleibol. Y yo, bueno, chévere, porque hacías actividad física. Él me dice, no, yo nunca fui, yo nunca fui a jugar voleibol. Yo solo necesitaba saber que contaba con él y que todos los sábados él me iba a llamar, así yo le dijera que no, a invitarme. Eso es tejido social. Tejido social no es estar encima de Kendra y que la papacho y que tengo que estar abrazándote todo el tiempo y escuchar. No, es que tú sepas que cuentas con una red de apoyo social. Hasta ahí no estamos hablando de nada raro, es hacer una llamada a invitar a hacer algo. Te dijo que no, perfecto, lo respetas, pero cuenta contigo, que la persona sepa que cuenta contigo. Entonces, ojalá todos los que estén escuchando esto, por favor, no abandonen a sus seres queridos que están en duelo, a sus amigos. Vivimos además, todo esto se empeora con que vivimos además en una sociedad que es difícil pedir ayuda porque es que el que pide ayuda es débil y el que pide Ujú. ayuda es poca cosa, no pudo solo en esta guerra. Y resulta que el duelo es para pedir ayuda, no para ser fuertes, para pedir ayuda, para conectarse, para que tu red te pueda sostener. No, 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 buenísimo. No, y lo pienso también en personas que están pasando, por ejemplo, por divorcios, cosas así, que también a veces la gente entonces no los llama, o sea, es que no son solamente con los duelos de cuando alguien ha fallecido, cuando han vivido un cambio así grande que la gente se les desaparece porque entonces dicen, ahorita, ¿cómo voy a socializar con esa persona ahorita? Ya no está con la pareja. Mejor dicho, usen estas palabras que está diciendo Camilo, tómenlas a pecho y vívanlas y de verdad cambia la energía de uno también cuando uno está acompañando a alguien y cambia pues a uno también cuando lo está viviendo. Muchísimas gracias. Camilo, algo que viene en camino pronto es otro proyecto que tienes y quiero que hables un poco sobre este proyecto sobre gratitud y cuéntanos un poco más sobre lo que viene. Bueno, vienen varias cosas. Hay una muy importante que lo que yo quise es hacer, mejor dicho, está la incongruencia de la que hablamos ahorita, que es todos vamos a pasar por el duelo, todos lo vamos a acompañar, pero no hay muy poca educación. Menos mal, por ejemplo, existen podcasts como el tuyo, ¿no? Porque eso es educación para esto. Entonces yo quise también abrirlo, entregar un curso que se llama Las cuatro trampas del duelo. ¿Por qué? Porque la mayoría de personas que yo acompaño en duelo durante varios años han caído de cabeza y reiteradamente en estas trampas, que lo que hacen es incrementar el sufrimiento. Las trampas son mentalidades, son malentendidos, son creencias populares que simplemente no son así. Como lo que dijimos ahorita de que hablar sobre la muerte la atrae, no es así. Es una de las trampas, pero en el curso entonces profundizamos en las que más cae la gente, las que más sufrimiento generan. Ese curso es virtual, es gratuito. Esta vez yo ya lo había hecho, esta vez viene como en versión mejorada. Entonces, para inscribirse, bueno, por supuesto les podemos dejar ahí el link, pero también pueden meterse a mi Instagram y está por ahí por todos lados, o a mi correo y también lo mando. El Instagram es @by Camilo Rusi por si quieren meterse y tomar el curso. Entonces, este curso es abierto, es gratuito, hay sesiones en vivo, hay sesiones pregrabadas, está muy divertido, va a haber comunidad, va a haber premios. Bueno, después de ese curso viene la Escuela de la Muerte. Ese es nuestro diplomado más transformador de lejos. Este ya es un proceso mucho más profundo y es un proceso para personas o que están o estuvieron en duelo y quieren encontrar formas de transitarlo mucho más en paz, mucho más amenas y muy prácticas. Y también para profesionales, profesionales que están en el mundo de la psicología, de la tanatología, de la medicina, de la enfermería, del trabajo social, del sector funerario, como todos estos que su profesión los pone de cara al tema del duelo y de la muerte para que puedan abordar eso. Entonces ahí viene la escuela de la muerte, después, bueno, mejor dicho, vamos a seguir creciendo con estos temas, entregando lo que podamos pues para que aliviemos un poquito de todo ese sufrimiento tan intenso que surge por el desconocimiento.
Perfecto. Entonces, ¿no tienes el de gratitud viniendo al fin? ¿No tenías uno de gratitud que venía? No, no sé de cuál me estás Pensé que me hablando. Yo, estás la verdad es que no, no. okey, tengo que editar esta parte entonces. Sí, pensé que me has dicho: "Tengo algo en septiembre viniendo que tiene que ver sobre gratitud". Ah, no, es el de las cuatro trampas. Ese Ah, lo las es. 4 trampas. Okey, entonces va esta parte, editar. Bueno, Camilo, siempre pregunto esto y es, ¿qué quieres compartir con los que están escuchando que no te haya yo preguntado todavía? Antes de poder decirles también, pues ya dijiste una parte de cómo se pueden comunicar contigo, pero también de cómo pueden comprar el libro. Entonces, primero, ¿qué es algo que quieres dejar con los que están escuchando? Uf, bueno, eh, si el duelo necesita algo, me gustaría que se llevaran el mensaje de que es espacio. ¿Por qué hago tanto énfasis en eso? Porque como sociedad lo que hemos hecho es quitarle espacio. Como si para sanar el tobillo roto yo necesito quietud, pero lo que hago es moverme todo el día. Entonces sí, es un tema de congruencia. eh, pero más allá de esta parte muy mental del duelo, me gustaría dejarlos con la certeza de que el hecho de que duela requiere mucha compasión, requiere mucho cariño, requiere acompañamiento, pero no es algo malo. Honren ese dolor nos recuerda que estamos vivos, ese dolor está ahí y es tremendamente incómodo para que le pongamos atención. Ahí tienen sus 4 pasos para hacer las paces, donde podemos empezar la claridad de por qué existe ese dolor. Pues es porque necesitamos poner atención a algo que nos importa mucho, a un cambio muy importante. Y el duelo normalmente sí nos cambia completamente la vida, pero eso no significa que vayamos a tener una mala vida. Significa que estamos en proceso de reconstrucción como lo estamos toda la vida. Yo siempre digo que la estabilidad tiende a ser más una ilusión que, que algo real acá. Todo se está cambiando, todo se está moviendo todo el tiempo. Entonces, cuando uno hace las paces con la transformación constante de la vida, vive muchísimo más ligero. Yo no les deseo ni felicidad, ni alegría todo el tiempo, yo les deseo ligereza. Así se transita mucho más rico la vida. Canta. Sí, como con una plenitud, sí, una plenitud, ligereza, no. Ujú. No necesario, sí, y de poder saber cómo navegarla. Muchísimas gracias, Camilo. Camilo, cuéntanos entonces, ¿cómo puede la gente encontrar el libro? A mí, desde acá de Estados Unidos, me tocó un poquito como hacer unos como trueques diferentes de cómo poderlo conseguir. No sé si ha cambiado desde que se lanzó, pero sí personas que están escuchando desde Estados Unidos o si están escuchando de otros países y también los que están escuchando desde Colombia, si les puedes decir cuál es la mejor forma de encontrar el libro El duelo duele y eso está bien. Eso está Cuéntanos. bien. Sí, ese es el título. ¿El duelo duele? Eso está bien. Hay una página que lo envía afortunadamente a cualquier lugar del mundo. Perfecto. Entonces, donde sea que ustedes estén, ahí les llega su libro en físico. La página es buscalibre, no libro, buscalibre.com. Así Y que ahí todo les lo va a corrido. preguntar en qué país estás, lo pones y pones el título, El duelo duele, y ahí simplemente coordinan lo del envío y les llega. También el libro, por si, no sé, es muy difícil que les llegue en físico o lo que sea, también está en digital. ¿Vale? Ahí lo pueden encontrar, ese lo pueden encontrar en digital, en ebook, en Amazon y en varias otras plataformas. Entonces simplemente ponen en Google El duelo duele y eso está bien, ebook, y ahí les sale. Y también está en audiobook, Ujú. es la misma. Entonces, está por todos lados, ojalá se lo gocen, ojalá les sea útil. Yo lo traté de escribir de la manera más amena posible y clara posible para que por fin este tema de la educación sobre la muerte sea sumamente sencillo y amigable. Súper, mil gracias, Camilo, de nuevo, Camilo Rusi aquí en el podcast y de nuevo, mil gracias. Gracias. Thank you again so much for choosing to listen today.
I hope that you can take away a few nuggets from today's episode that can bring you comfort in your times of grief. If so, it would mean so much to me if you would rate and comment on this episode. And if you feel inspired in some way to share it with someone who may need to hear this, please do so. Also, if you or someone you know has a story of grief and gratitude that should be shared so that others can be inspired as well, please reach out to me. And thanks once again for tuning in to Grief, Gratitude, and the Gray in Between podcast. Have a beautiful day.